Mi nombre es Marco Antonio Laura Bendaño, ingeniero de sistemas, con más de 10 años ya trabajando en temas de tecnología. En esta oportunidad revisaremos conmigo lo que corresponde al manejo de Excel, una de las herramientas más comunes y frecuentes en las oficinas, en tu quehacer diario. Entonces es importante poder contar con la herramienta a la mano y conocerla a la perfección, ¿no? Para poder resolver ciertos problemas que puedan causarse en el día a día, ¿no? Primeramente, preguntarle si alguien tiene algún problema de audio, si no pudiera escucharme, por favor hagan las pruebas respectivas. Si alguien tuviera el problema, por favor le pediría que me contacte en el chat. Muy bien, entonces, para empezar quisiera presentarles una pequeña presentación, un pequeño video. Yo voy a ir compartiendo las pantallas, sea necesario, ya sea de la presentación. También necesito que estén con la hoja de Excel abierta, ¿no? Para poder ver y avanzar el tema de los ejercicios. Cualquier consulta que tuvieran, por favor, escriban algo en el chat. Yo puedo monitorear y ir viendo si alguno tuviera algún inconveniente. Muy bien, pongan atención a este pequeño video. Es una parte introductoria para poder empezar a la parte de introducción a lo que es Excel. ¿Qué es Excel? La mayoría de usuarios informáticos tienen por definición que Excel es una hoja de cálculo, y en efecto lo es. Las hojas de cálculos han sido las herramientas usadas por los contadores durante muchos años, y no fue hasta la llegada de las computadoras que estas se hicieron accesibles y utilizables para la mayoría de personas del mundo. Antes de la aparición de Excel existía una máquina importante que se utilizaba para las tareas financieras y contables, principal y Lotus. Se lanzó al mercado la primera versión de Excel, la cual fue desarrollada por Microsoft para el mundo aplicable. A partir de ese año, Microsoft lanzó periódicamente nuevas versiones de Excel, mejorando las características y manejo de la hoja de cálculo más usada en todos los tiempos. Dicho de otra forma, Excel es una herramienta ofimática perteneciente al conjunto de programas denominado hoja de cálculo electrónica, y es desarrollado y distribuido por Microsoft, en la cual se puede escribir, ordenar, manipular, calcular y organizar todo tipo de información numérico y texto. Excel también combina las capacidades de una hoja de cálculo normal, base de datos, funciones, gráficos en 2D y 3D, generación de macros, todo dentro de la misma aplicación. En la actualidad, el uso de Excel es muy fácil, principalmente en las prestaciones que ofrece para el tratamiento de datos e información numérica, y con el acceso a Internet se puede crear, eliminar, abrir y editar un libro de trabajo en Excel sin tener instalado dicha aplicación en la PC. Un amplio abanico de posibilidades se puede cumplir con el uso del programa Excel. Muy bien, quería abrir la parte del curso con esa pequeña presentación. Como ven, creo que todos los que estamos aquí, participantes, alguna vez hemos tenido que utilizar la herramienta, ¿no? Para diferentes trabajos, para resolver alguna cuestión en el día a día. Yo soy del área de sistemas y también me he visto la obligación de usar esta herramienta porque en el día a día se ve la necesidad de poder hacer cálculos en el momento, ¿no? Tal vez comparar cierta información o revisar y verificar si la información o cálculos
tal vez en alguna otra aplicación están siendo correctos, ¿no? Entonces siempre queda la duda y bueno, tener la habilidad de manejar esta herramienta que yo creo que en ninguna oficina falta, ¿no? Ya sea paquete ofimática de Microsoft Excel o similares, ¿no? Algún otro paquete de hoja de cálculo es realmente fundamental. Bueno, en esta parte introductoria lo que vamos a ver es principalmente conocer la herramienta, funciones de Microsoft Excel. Vamos a ver el contenido que llegaría a ser y conformar la parte básica el día de hoy, ¿no? Bueno, Excel, como les mencionaba, es un software que permite crear las tablas y hacer cálculos y análisis de datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo Excel. Permite trabajar tablas, hacer cálculos de forma automática, totales, valores numéricos, especificar e imprimir tablas con diseños cuidados y crear gráficos simples. En resumen, son esas las bondades que podrías hacer con el uso de la herramienta. Bueno, algo importante para empezar a manejar lo que es la herramienta Excel es conocer y más que todo saber la nomenclatura o los términos que se utilizan para el manejo como tal, ¿no? Para empezar, eh, Excel está conformado por ciertas planillas. El conjunto de todas esas planillas se llama el libro. Las planillas están divididas bajo celdas y pequeñas hojas de cálculo que uno puede ir moldeando a comodidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando, como ven en la diapositiva, de tres términos importantes. Lo que es el libro, lo que es la planilla de cálculos y lo que son las hojas como tal. Las extensiones de Word, sobre todo lo que maneja Excel, podríamos denominarlas en dos partes. Anteriormente con Microsoft Office 97 o anteriores manejábamos lo que era el formato .xls y los formatos que van del Office 2007 para adelante son el formato XLSX. En el siguiente curso se recomienda trabajar con la herramienta Office 2007 para adelante, ¿no? Debido a que las anteriores versiones de Office XP 2003, 2000 ya están un poco obsoletas. Tendríamos muchos problemas, incluso en avanzar el tema del curso actual, ¿no? Viendo como tal con versiones anteriores al Office, ¿no? El mismo formato que muestra acá, tanto de XLS como de XLSX, tiene ciertas dificultades al poder exportar la información, ¿no? Entonces es importante llegar a trabajar con la última versión recomendable, ¿no? O la que tienen sus oficinas, ¿no? Yo estoy trabajando actualmente con la versión de Office 2019. Ya tiene algunas funcionalidades importantes incluidas y embebidas, ¿no? No sé, no es necesario ya hacer uso de algunos plugins para usar ciertas funcionalidades que antes ya estaban probadas en Excel. Muy bien, como les mencionaba, el diseño de la interfaz es importante. Lo que debemos conocer cómo está distribuido y estructurado la pantalla de Excel y además cómo se define cada uno de los componentes que se manejan, ¿no? Eso porque cuando nos hagamos guiar a través de una persona o cuando veamos algún manual o documentación, tenemos que saber diferenciarlo bien, ¿no? Cada uno de los componentes que conforman la herramienta. Muy bien, entonces aquí como ven en las líneas verdes están seleccionadas lo que son las filas, ¿no? Tenemos las columnas que están identificadas por letras, ¿no? Entonces es a través de ciertos vectores que se van a identificar cada una de las celdas, ¿no? La celda 1 a 2, en este caso tenemos la celda T2 seleccionada, ¿no? Un poco viendo el tema del diseño de la interfaz, cada uno de los campos se denomina una celda, ¿no? Y esta puede ya llevar algún tipo de valor,
alfanumérico, ¿no? Depende del formato que uno lo defina, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, es importantísimo poder diferenciar cada una de las celdas con sus posiciones de fila y columna, ¿no? En este caso, esta está la posición celda E4, ¿no? Primero se denomina la parte de arriba, que son las columnas, y luego la parte numeral de la columna, de la fila correspondiente. También vale resaltar que un conjunto seleccionado, ya sea de forma horizontal o vertical, se denomina un rango. Y también puede ser definida a través de esta nomenclatura, ¿no? En 2 puntos hace la separación del campo inicial C8, que es donde está apuntando mi cursor, hasta la fila, columna C20, ¿no? Entonces aquí estaríamos haciendo uso de un pequeño rango de información. Y de igual forma, si estamos hablando de forma horizontal, ¿no? Entonces el rango B14, F14. En la parte inferior se diferencian los distintos libros que vamos abriendo, ¿no? Las hojas que se abren para el libro como tal, ¿no? Se puede cambiar el nombre, ¿no? A cada una de estas hojas, haciendo un doble clic, y las podemos ya renombrar, ¿no? O clic derecho, también tenemos la opción de cambiar el nombre, eliminar la hoja o insertar las que necesitamos, ¿no? Si es una nueva hoja, me va a presentar una nueva planilla con la configuración que hemos visto de la matriz respectiva, ¿no? Para hacerlo a tema de cálculos respectivos, ¿no? Las operaciones básicas en Excel están denominadas por estos comodines, ¿no? La multiplicación es el porcentaje, el asterisco, la división es una barra slash, y menos y más se mantiene, ¿no? Excel trabaja con lo que son funciones, una función o una fórmula prefabricada que devuelve un resultado y su nombre va respecto al tipo de operación que se desea hacer en el programa Excel, ¿no? Las funciones son bastante amplias, ¿no? En la parte de Excel se han utilizado funciones básicas, funciones aritméticas, lógicas, funciones de cadenas, funciones ya financieras y, bueno, funciones estadísticas, ¿no? Entonces, las funciones son la parte más enriquecida de en lo que comprende Excel, ¿no? Manejarlas y utilizarlas es bastante importante. Bueno, a continuación, en esta parte introductoria de Excel, necesito que abran la herramienta y que me sigan, ¿no? En el transcurso de la elaboración del siguiente pequeño trabajo. Esta es la parte básica, así que lo que vamos a ver en esta parte debería comprender algo que tal vez ustedes ya han manejado en su día a día, ¿no? Es algo bastante rutinario, tal vez lo más común que uno hace, ¿no? En el manejo. Pongan atención porque tal vez hay algunos tips y algunas formas de manejo de la herramienta que tal vez no lo hayan contemplado anteriormente. Por favor, como ven en la imagen, necesitamos crear la siguiente pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a crear una pequeña tabla con ciertos cálculos y hacer ciertas operaciones para el tema de arrastrar la información, hacer el cálculo básico, obtención de totales. Como ven, acá se puede hacer uso de la combinación de celdas, ¿no? Para poder usar y ocupar todo el campo de arriba, tal vez para usar el título, como se ve en el ejemplo, ¿no? Por favor, vayan haciendo seguimiento de lo que ven en pantalla. En esta parte de la presentación, el ejercicio está puesto en las diapositivas para que ustedes ya lo vayan realizando en sus respectivas hojas Excel. Perfecto, una función muy básica de Excel es la de jalar
y replicar información, ¿no? Según una lógica respectiva, ¿no? Como ven en el ejemplo, para la columna que estoy agregando, que son los meses, si te vas a la parte inferior de cada celda y empiezas a hacer un clic sostenido, se logra hacer este efecto, ¿no? De recuperar un patrón, ¿no? En este caso es una serie que serían los meses. Excel comprende y entiende bastante bien, ¿no? El tema de series, patrones. Al momento de elegir un conjunto de números, se puede hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De replicar y generar la información acorde a lo que necesitemos, ¿no? Traten de hacer este pequeño ejercicio. Yo en esta parte de las diapositivas no les voy a acompañar, simplemente les voy a guiar cómo hacerlo. En el conjunto que viene más adelante de ejercicios, sí vamos a hacerlo guiado, ¿no? Voy a cambiar la forma de presentación a mi pantalla Excel para que nosotros lo podamos hacer, ¿no? Muy bien, aquí lo menciona, ¿no? Esto se conoce como referencia relativa, ¿no? Poder replicar y jalar la información, haciendo clic sostenido, como les decía, de la parte inferior de la columna y jalar hasta los siguientes datos, ¿no? Por favor, si ya pudieron hacer hasta esa parte, vamos a continuar con el llenado de la información del ejercicio. La idea es crear una pequeña plantilla con información de valores de ventas, ¿no? De las distintas ciudades. Y bueno, obtener también los totales, más totales, y darle un poco de formato a la planilla, al ejemplo de Excel que estamos viendo a continuación, ¿no? Muy bien, entonces a continuación elegimos toda la parte de selección de la parte de datos y podemos ponerle un formato a las celdas, ¿no? Haciendo clic derecho, formato de celdas. En este caso estamos ingresando valores de montos de ventas, ¿no? Entonces existe el formato que indica que es moneda, ¿no? Y de igual forma podemos elegir el símbolo en bolivianos. Existen de los distintos países. Todo esto ha ido ampliando Excel, ¿no? Según el requerimiento que haya precisado. Entonces aquí manejamos todos los formatos que son texto simple, el general, valores solo numéricos, monedas, donde se puede definir también las cantidades de decimales, otros formatos contables, por ejemplo, para hacer los mayores y menores, ¿no? Tema de formatos de fecha, formato de hora, porcentajes, fracciones y, bueno, otros datos que vamos a ir probando más adelante en el curso. Muy bien, seleccionamos la moneda. Y bueno, ya teniendo el formato en todos los campos de valores hasta los totales, ya podemos ir generando un valor respectivo. El objetivo de este pequeño ejercicio es generar y replicar algunas ventas. Lo podemos hacer a través de una fórmula. Como ven acá, en esta parte de la FX que ven acá, se pueden agregar todo conjunto de fórmulas, ¿no? Que maneja ya Excel. Simplemente poniendo la tecla de igual o haciendo clic acá en el FX, ¿no? La función respectiva. Esta pequeña función saca un número aleatorio entre los valores que están a continuación, ¿no? 150.000 y 1.000.000, ¿no? Entonces el objetivo es llenar los valores de los totales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, con datos aleatorios, ¿no? Muy bien. Hemos llegado a ingresar un campo y haciendo la copia relativa, ¿no? Jalando desde la opción de la esquina hasta total, que sería Tarija, se van a dar cuenta que van a obtener la misma función en cada una de las celdas
pero como estamos obteniendo para cada uno un valor aleatorio, cada uno de los valores va a tener un valor distinto, ¿no? Este es un pequeño ejercicio de prueba, un pequeño truco de usar valores para probar tal vez tus planillas y ver si obtienen los resultados que correspondan, ¿no? Estamos llenando con datos prueba, podría decir, ¿no? Bueno, de igual manera, como ven a continuación, se replica la información hacia abajo, ¿no? Lo podemos jalar y obtener el valor de una función aleatoria a cada uno de los campos respectivos. Por favor, no se olviden, en cualquier momento de la presentación, pueden escribir un pequeño chat o levantar la mano para poder disipar alguna de sus dudas que tengan, ¿no? En lo que vayamos avanzando. Bueno, acá recomienda Excel poder nombrar, si estamos trabajando en una pequeña planilla, es bueno poder identificar cada una de las secciones, ¿no? En este caso, esta sección de acá, que es un pequeño rango, que sería del mes de marzo de las distintas ciudades, le podemos poner un nombre, ¿no? Se lo selecciona y en esta parte de acá, seleccionada y resaltada, se puede ingresar un valor o un nombre, ¿no? Esto me ayuda para más adelante obtener cálculos de los subtotales, totales, ¿no? Correspondientemente, ¿no? Entonces, para cada uno de estos rangos se puede poner un nombre que sería el mes correspondiente a cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. A continuación estamos obteniendo un valor, un subtotal, el cálculo de la suma total por departamento, ¿no? Total global sería de Bolivia. De igual manera usamos la función suma, ¿no? En este caso ya no estamos usando un rango respectivo, que sería del C4 hasta el F4, sino que ya Excel identifica, ¿no? El nombre que hemos puesto a ese rango, que sería directamente marzo, ¿no? Entonces, esta es una pequeña ayuda que podrían usar para, bueno, identificando ya tus rangos respectivos, ya nombrarlos con un nombre, ¿no? Perfecto, ¿no? Aquí entonces hagan el siguiente ejercicio. Igual suma y directamente el nombre marzo que le pusimos a toda esa fila, ¿no? Y de igual forma para cada una de las siguientes cálculos lo pueden obtener de la misma forma, ¿no? Como les decía, otra forma de poder hacer el mismo cálculo era ya poniendo el rango como tal, ¿no? Como se muestra aquí, C7 a F7, o C6 a F6, ya obtiene el cálculo del rango respectivo, ¿no? Bueno, de igual forma, y esto nos va a ayudar mucho para cuando veamos lo que son las tablas dinámicas, es importante poder renombrar y identificar, ¿no? De lo que es tu planilla, darle un nombre, ¿no? A todos, ¿no? En este caso, estamos creando la planilla, toda la tabla, y le asignaríamos un nombre, ¿no? Perfecto. Seleccionando toda la tabla, nosotros ya podemos usar uso de formatos que maneja Excel, ¿no? Hay un conjunto de formatos por defecto que se maneja. Entonces, de esta forma yo he podido elegir un formato de tabla, ya con cabecera, título y, bueno, los valores, ¿no? Posteriormente a esto, ya podríamos obtener valores de la tabla, ¿no? Como tal, como ser el promedio de marzo a julio, cuánto han sido las ventas, promedio de julio a diciembre. Podemos ya hacer uso de los valores de búsqueda como máximo, el máximo en ventas, de algún mes en particular o de alguna ciudad en particular, el máximo de ventas por ciudad, ¿no? De igual forma, podemos tener mínimo de ventas y mínimo por ciudad. Muy bien, entonces aquí vemos cómo hacemos la renumeración de la tabla como tal que hemos generado. Y listo, también podemos hacer uso de los filtros, ¿no?
Una vez seleccionada la tabla, estas son las opciones por defecto que maneja Excel. Si se van a la parte de diseño, y aquí hay un conjunto de formatos que pueden usar en las tablas, ¿no? Por defecto estos formatos de igual forma te ingresan lo que son los filtros, ¿no? Te ayudan a hacer pequeñas búsquedas dentro de la tabla que ha sido ya diseñada y prediseñada, ¿no? En este caso podemos hacer un filtro de lo que es el mes de abril, ¿no? Simplemente de forma visual te lo va a esconder el resto y te lo va a identificar el mes que quieres, ¿no? Examinar. Se dan cuenta acá, se saltan los números que han sido ocultos, ¿no? 1, 2, 3, el 4 está oculto, 5, y de ahí para adelante hasta el 14 se ha ocultado, ¿no? Muy bien, para hacer el cálculo de los distintos campos, acá tengo las fórmulas que tendríamos que utilizar. Como hemos usado ya nombres en los rangos, se hace un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí se precisa sacar el promedio de marzo a julio. Hacemos la función promedio y bueno, hacemos el rango directamente de marzo a julio, ¿no? ¿Cuánto ha sido el promedio correspondiente? Esto estamos haciendo cálculos directamente de los totales, ¿no? De igual manera, para hacer el promedio de julio a diciembre, haríamos el uso de la misma función, ya en los rangos respectivos, ¿no? Para el mínimo de ventas, acá tengo, ¿no? Mínimo ventas totales o ventas por ciudad, ¿no? Y de igual forma, para el tema de máximos, tenemos las funciones respectivas, ¿no? Máximo de ventas totales y máximo de ventas ciudad. Por favor, hasta esta parte del ejercicio, ya he podido hacer seguimiento correspondiente. Háganmelo saber. Yo les voy a mostrar el ejemplo ya resuelto de esa parte, ¿no? Toda esta parte de los materiales están en el curso ya del Moodle, ¿no? Es la herramienta que usamos nosotros para compartir y transmitir todo lo que son los materiales de los distintos cursos. Vamos a proporcionarles igual las cuentas respectivas de acceso para que lo puedan revisar, ¿no? En la noche hay pequeños videos, hay los manuales y tutoriales de curso básico e intermedio de Excel y los distintos ejercicios que estamos viendo en clase, ¿no? Las pequeñas prácticas en clase, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar el pequeño ejercicio ya resuelto de Excel para darle una pequeña revisada al ejercicio como tal, ¿no? En un minutito estoy abriendo el ejercicio. Perfecto, ahorita les comparto para que puedan revisarlo junto conmigo. Muy bien, entonces aquí ya tengo la pequeña tabla que habíamos estado trabajando. Como les mencionaba, acá en la parte de diseño uno puede configurar, ¿no? El formatito que quiere ver en su tabla, en su tabla Excel como tal, ¿no? Poniendo estos formatos se deshabilita casi automático, ¿no? Esta parte de los filtros que me ayuda a poder seleccionar un mes consecutivo, ¿no? Mostrarlos todos. Y bueno, el cálculo se mantiene, ¿no? No afecta en nada. Y perfecto, entonces hasta esta parte es un pequeño ejercicio inicial. Creo que todo el mundo ha tenido la necesidad de poder crear una tabla, ¿no? La diferencia es que lo llegues a hacer lo más rápido posible, ¿no? El siguiente tema que vamos a ver a continuación es un poco
un conjunto de tips y, bueno, pequeñas guías que les va a ayudar a comprender un poco el manejo de Excel. El manejo de Excel se nota, ¿no? En el tema de la práctica. Si ves a alguien manejar, por lo general, más que todo el teclado para hacer los cálculos, seleccionar las áreas respectivas, obtener las fórmulas, sin hacer mucho uso del mouse, te das cuenta, ¿no? De que tiene más habilidad y facilidad en el manejo de Excel, ¿no? Entre otra persona que sí tiene dificultad, tiene que buscar tal vez en la ayuda, ¿no? Cómo tener ciertos cálculos. Entonces eso hace un poco la diferencia y es lo que se va a ver a continuación, ¿no? Una pequeña parte de guías, de ejemplos, que nos van a ayudar a dominar, ¿no? El manejo como tal de la herramienta. En esta parte del ejercicio, no sé si alguien tiene alguna consulta mientras cambio de diapositiva. Podría escribirme al chat. Si no, vamos a seguir continuando en el tema, ¿no? Muy bien, esta segunda parte lo he denominado los mejores tips para el uso de Excel. Es una pequeña guía general, práctica, que les va a ayudar un poco a hacer los ejercicios que les mencionaba, ¿no? De manipuleo de información, uso de teclado, accesos rápidos con la parte del teclado directo, ¿no? Y bueno, poder tener un mejor dominio de la parte del manejo del Excel como tal, ¿no? Perfecto, como primera parte tenemos el manejo rápido según el teclado, ¿no? Movimientos de celda se hace con el teclado y el cursor respectivo, ¿no? Tenemos el average page, reverse page para saltarnos páginas enteras, ¿no? Estos otros comodines, quiero que, bueno, la presentación igual lo van a poder descargar desde el Moodle, ¿no? La herramienta que utilizamos para el material que vamos a compartir. Pero para irse a la celda de inicio, a la primera, A1, se puede hacer desde cualquier posición de la página de la planilla Excel, ¿no? Haciendo control inicio. Bueno, también tenemos la opción del uso de la tecla función, ¿no? Para podernos ir a la celda, eh, a la primera celda activa o última celda activa, ¿no? Eso nos ayuda cuando tenemos una planilla bastante amplia. Entonces nos ayuda a poder ir tal vez al principio de una de las columnas, donde empieza el cálculo de una de las estructuras de las columnas como tal, ¿no? Perfecto. Entonces no se olviden el uso de función y también el manejo de las teclas para poder hacer uso rápido en el área de trabajo de Excel como tal, ¿no? Bueno, también algunos aspectos. Recordarles aquí que esta es una pequeña caja de texto, ¿no? Donde se ingresan las columnas. Si quieres saltarte directamente a una celda específica, basta con teclear, ¿no? Por ejemplo, la celda de F15, ¿no? De F15, Enter, y ya, bueno, te saltas y vas directamente a la hoja correspondiente, ¿no? Para el tema de manejo de las hojas, aquí hay un pequeño tip que se muestra, ¿no? Que con el teclado nos podemos saltar de las hojas de una manera fácil, haciendo uso de control y la tecla average page o reverse page, ¿no? Entonces, de esta forma nos podemos cambiar rápidamente de la hoja 1 a la hoja 2 o a la 3 correspondiente, ¿no? Entonces, es un pequeño tip. Esta parte de la presentación, que viene a ser el segundo módulo,
Necesito igual que los repasen en casa, ¿no? Hay parte de ejercicios que no lo vamos a ver ahora, se los voy a dejar como tarea para que lo puedan revisar en sus domicilios. Perfecto, ¿no? La introducción de datos es bastante sencilla con la letra Enter. Te permite ya hacer el ingreso de cualquier información, ¿no? Ya sea texto, alfanumérico. Y bueno, haciendo las flechas hacia la derecha, abajo, ya te puedes hacer cambio, ¿no? Cambio a una de las otras celdas, ¿no? También se puede hacer el uso de la tecla F12 para irse y hacer el registro o anotación de un valor, ¿no? Pero ya desde este otro campo, ¿no? Perfecto. Muy bien, es muy importante saber que Excel maneja distintos tipos de datos, ¿no? Eso nos sirve al momento de ver los formatos de presentación, tanto en el diseño, impresión de algún formulario o ingreso de datos con validaciones, ¿no? Entonces, Excel maneja lo que son los tipos numéricos y te soporta estos caracteres, ¿no? Pueden ser numéricos negativos, positivos, el uso de los paréntesis nos ayuda para también la parte, tal vez datos contables, para hacer la negación de un valor, ¿no? Entre paréntesis, por lo general en contabilidad significa que es un acento negativo, ¿no? Y bueno, los valores de división, porcentaje, exponencial, ¿no? Entonces es importante saber que estos son comodines que se usa en la nomenclatura de texto, en este caso de los números, ¿no? Por ejemplo, la letra E es parte de un formato de interpretación de dato numérico. Por ejemplo, la expresión 3E5 significa o equivale a 300.000, ¿no? Que significa 3 elevado a 10, ¿no? Entonces, esta parte de la nomenclatura, 3 por 10 elevado a 5 en este caso, ¿no? Esta parte de la nomenclatura es muy importante porque Excel se acomoda un poco a, por ejemplo, en el caso de que ingrese un valor muy alto en una de las celdas, Excel ya lo interpreta con esta nomenclatura, ¿no? Porque el valor ya excede tal vez el campo permitido del valor, ¿no? Pero si lo obligamos, podemos hacer que el valor numérico se muestre tal como es, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En la forma de presentación de la información. Se puede manejar, o Excel interpreta de una mejor forma a su parecer, ¿no? Pero si no es lo que uno pues, requiere, entonces es importante que ya uno lo cambie, ¿no? Aquí hay otros pequeños trucos, ¿no? Si al finalizar un número escribe la tecla de pesos, Excel asigna inmediatamente un formato de moneda, ¿no? En este caso lo interpreta como un valor de dólar, entonces ya lo cambia el formato como tal, ¿no? Entonces Excel tiene cierta lógica, ¿no? Trata de interpretar y ver qué es lo que quieres hacer y te puede asignar un valor por defecto del campo según el valor que vayas ingresando, ¿no? Es lo mismo aquí en el tema de fracciones, ¿no? Si introducimos un cuarto o 6 sobre 89, ese valor fraccionario, igual Excel lo va a interpretar, ¿no? Y lo va a mostrar con un formato respectivo, ¿no? Si no es el formato que uno precise, entonces hay que cambiar, ¿no? Para eso, digamos, aquí tenemos un pequeño tip, que si ingresamos el valor porcentaje al final del número, Excel lo va a considerar como un símbolo de porcentaje, ¿no? Esto es igual en el caso de tener valores ya con el formato porcentual, ¿no? Entonces, en vez de poner 0.10, que es el 10%, pones 10 y el porcentaje, estarías ingresando el mismo valor, ¿no? Es importante conocer cómo maneja Excel este tipo de formatos. Y de igual forma la fecha y hora. La fecha y hora en Excel eh, lo representa con un valor equivalente numérico. Lo que hace Excel es como base, valor base, se obtiene el año 1900, ¿no? Del año 1900 para adelante, Excel ya tiene un valor numérico asignado a esos años, ¿no? Si no le pones un formato como tal,
no te va a representar de esta forma, ¿no? Como ejemplo, si introducimos en nuestra hoja de cálculo Excel el valor 1-12-99, automáticamente ya Excel está identificando que es un valor de fecha respectivo, ¿no? Entonces le va a cambiar el formato y se va a asociar o asemejar al formato que estás ingresando, ¿no? Si a toda la columna le has puesto ese valor, a toda esta columna le va a interpretar y asignar ese valor respectivo, ¿no? El formato de fecha y hora tiene otras diferencias, ¿no? Se puede interpretar simplemente fecha, simplemente hora o ambas, ¿no? En este caso, en este ejemplo, se ve el formato de fecha, hora, año y, bueno, la hora respectiva, ¿no? Horas y minutos. Perfecto. De igual forma, el tema de texto, hay que tener cuidado, ¿no? En diferenciar lo que es un valor texto o un valor numérico, ¿no? Si ingresas directamente el número, se lo va a considerar como un valor ya numérico, ¿no? A veces hay que forzarlo a que el campo, la columna, sí o sí tenga un valor, no reconozca ese valor numérico como para el cálculo, ¿no? Sino directamente es una cadena. Entonces, que haciendo clic derecho y formato de celda, ahí puedes definir directamente el formato que precisas, ¿no? Que tenga el campo respectivo, ¿no? Bueno, al momento de ver las fórmulas, existe un conjunto de caracteres especiales que identifican lo que son ya valores y cálculos respectivos en Excel, ¿no? Una forma de forzar a que un campo sea de tipo numérico es ingresar siempre un valor, ya sea positivo o negativo, en el número, ¿no? Por ejemplo, más 10, estás ya forzando a que Excel vea que el valor es un valor entero y un valor numérico como tal, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de los valores y operadores más comunes que se utilizan en Excel, ¿no? Los operadores aritméticos, como vimos en los inicios, son estos, ¿no? Entonces, el que no vimos mucho es este sombrerito que es el exponencial, ¿no? Y es elevado al cubo, al cuadrado, ¿no? Entonces, te va a representar el cálculo respectivo, ¿no? En el valor de tipo texto, bueno, se utiliza muy comúnmente el ampersand, ¿no? Para hacer una concatenación de valores, ¿no? Es la operación más común en cuanto a cadenas, ¿no? O a strings. Los operadores relacionales comunes son los menor, mayor, igual, menor, igual, mayor, igual, o distinto, ¿no? Este valor que son, muestra de forma opuesta los menor, igual y mayor, igual, corresponde en esta nomenclatura de Excel como distinto, ¿no? Los operadores de referencia, como vimos, ¿no? Para diferenciar o hacer mención a un rango de fechas, se utiliza el valor dos puntos. El valor coma me sirve para poder identificar un pequeño array de valores, ¿no? Muy bien, aquí está un poco mejor presentado la forma como maneja los comparadores, los valores aritméticos y valores lógicos que se pueden utilizar en lo que son las funciones respectivas, ¿no? Entre los operadores principales en Excel estamos las funciones, ¿no? Una función te ayuda a generar un valor respectivo a través de ciertas entradas de valores, ¿no? Acá tenemos el ejemplo más sencillo de Excel, que es la de suma. Entonces, para ingresar una función, una forma rápida de hacerlo es hacer con la tecla igual, ¿no? Igual y el nombre de la función te pide un parámetro de ingreso, ¿no? En este caso ingresamos un rango, ¿no? De A1 a B3, entonces va a ser la obtención de ese cálculo. En otras palabras, este suma correspondería al cálculo como se ve acá, ¿no? A1, A2, A3, B1, B2 y B3, respectivamente, ¿no? Estamos haciendo la suma de una pequeña matriz aquí, ¿no? Entonces se está haciendo la exposición de esa suma de esta manera, ¿no? Muy bien. Al momento de usar Excel,
puedes que no tengas dominadas, ¿no? Las formas como introducir ciertos valores, introducir alguna función como tal. Entonces es importante interpretar y reconocer bien el error que te está presentando Excel, ¿no? Te va a mostrar una pantalla, una ventana emergente de esta forma y, bueno, los parámetros y qué está fallando, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver pequeños tips de cómo identificar qué tipo de problemas puedes tener al momento de ya manejar el uso de Excel como tal, ¿no? Te sale esta interrogación, significa que estás con un problema en la fórmula que estás interpretando, ¿no? Entonces, Excel te va a permitir abrir unas pequeñas opciones, ¿no? Como por ejemplo, ya solicitar ayuda sobre el error respectivo, ¿no? Puedes omitir el error, pero estarías provocando o dejando un mal dato, un mal cálculo en la parte de la herramienta como tal. Muy bien. Aquí tenemos unos pequeños acrónimos que utiliza Excel para identificarte qué tipo de problema ha encontrado, ¿no? Por ejemplo, el num significa cuando se ha introducido un tipo de argumento o un operador incorrecto, como puede ser en las sumas respectivas, ¿no? La división entre cero, resulta que esto pasa generalmente cuando estás usando el comodín de división y dentro de un rango ha identificado un valor nulo, ¿no? Entonces, esto matemáticamente no existe, ¿no? Entonces, directamente te va a desplegar con un error, ¿no? Como tal, ¿no? Cuando no identificas un nombre de la fórmula respectiva, ¿no? Te sale entre comillas, entre interrogantes, ¿no? El nombre no es válido, ¿no? Es la función que estás utilizando, ¿no? NA significa cuando un valor no está disponible para una función o fórmula respectiva, ¿no? Puede llegar a ser un parámetro de ingreso a una función que no es válido, ¿no? Muy similar es la parte de referencia, ¿no? Cuando la referencia de la celda no es válida. Y bueno, son algunos de los errores más comunes que puede surgir en la parte de Excel, ¿no? A continuación tenemos una parte de ejercicios que eso dejo para ustedes, para hacerlo en sus casas, en el tiempo libre. Un conjunto de pasos que les va a ayudar a analizar y ver todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? El ingreso de tipo de datos, validación, ingreso de alguna fórmula, rangos y algunos tips, por ejemplo, en el manejo de teclado, ¿no? Y cómo cambiar de un formato a otro, ¿no? Entonces vayan viendo estos ejercicios paso a paso, ¿no? Como menciona acá, introduzcan el valor 1995, este valor lo queremos convertir a otro tipo de formato, usemos las teclas de flecha abajo, hagan paso a paso este conjunto de ejercicios, les va a ayudar un poco. Por ejemplo, aquí estamos haciendo uso del valor negativo entre paréntesis, ¿no? El valor porcentual. Entonces vayan viendo aquí cómo se va comportando, ¿no? Aquí, como les decía, el valor 12 porcentual es equivalente a 0,12, ¿no? Es un conjunto de pasos que les va a ayudar. Esta es la parte básica de Excel. Y bueno, tenemos que tener total dominio y saber cómo interpreta Excel cada uno de los valores que estás introduciendo, ¿no? No es lo mismo colocar, por ejemplo, una fracción directo 12 sobre 12, a forzar que, por ejemplo, aquí con el valor cero por delante, un tercio, puede hacer que fuerce el ingreso de un valor que queremos, ¿no? El uso de comodín del dólar, ¿no? Para cambiar directamente el formato de moneda al valor respectivo, ¿no? Y el tema de fecha también, que a veces es muy problemático. No sé si les ha pasado una vez cuando han introducido algún valor que querían hacer tipo fracción, se lo pone como fecha, ¿no? Para evitar ese tipo de problemitas, aquí hagan paso a paso estos ejercicios que les va a ayudar a comprender más o menos cómo maneja y la lógica que tiene Excel cuando introduces un valor, ¿no? Que hay un conjunto de valores, también estamos forzando que en algunos de estos salga un tipo de error para que puedas
reconocerlo y interpretarlo, ¿no? A veces es un poco difícil leer y saber qué tipo de error está pasando en la fórmula, ¿no? Entonces, conociendo estos pequeños tips y haciendo el ejercicio paso a paso, lo vamos a poder interpretar mejor, ¿no? El manejo de Excel como tal. Muy bien, esta parte de ejercicios se lo dejo para que lo hagan en casa, ¿no? Si se dan cuenta, son varios pasos. Quiero que lo hagan uno a uno. ¿Bien? Y por ejemplo, estamos haciendo uso del porcentaje de comodín, ¿no? De texto, ¿no? Que hace la concatenación. La concatenación es básicamente unir dos tipos de texto en un solo valor, ¿no? Estamos haciendo usos ya básicos de otras funciones como redondear y ver cómo se interpreta, ¿no? Muy bien, acabando esta parte de ejercicios, nos vamos a la parte de operaciones con archivos. Esta es la parte básica también de Excel, de manejo de guardar un documento, hacer un guardar como. Todas estas opciones están en la parte, en la primera opción, ¿no? De Excel como tal. Perfecto, solo voy a resaltar los puntos que meriten ser vistos, ¿no? No se olviden que para todo hay un tema de manejo de teclado rápido, ¿no? Si mantienen presionada la tecla Control, van a ver que en su Excel les va a mostrar las distintas letras o la letra Alt, las distintas letras que pueden combinar con la letra Alt para hacer ciertas operaciones, ¿no? En el caso del Control G es una forma rápida de hacer y guardar tus cambios, ¿no? Lo que es buena práctica en el momento de hacer uso de ya sea Word, Excel, siempre guardar el documento, ¿no? Porque no siempre va a poder recuperar la última versión que se esté manejando, ¿no? En el caso de que exista algún error y se cuelgue la máquina o se pierda el archivo, ¿no? Excel tiene la recuperación rápida de documentos que se han perdido, pero no guarda siempre la última versión, ¿no? Entonces, después de hacer un gran avance, hacer una tecla rápida no es mucho costo, ¿no? Control G, ya tienes guardado tu documento, ¿no? De igual forma, para abrir un nuevo documento, las teclas Control N, ¿no? Que sirve para abrir un nuevo archivo como tal. O como ven aquí en el menú, está en esta forma, ¿no? La apertura del documento, ¿no? Control O nos sirve para abrir un documento y también lo pueden hacer bajo la opción que se ve acá, ¿no? Perfecto, no se olvide también que existe la opción de poder buscar un documento en alguna carpeta respectiva, ¿no? Esto ya desde su navegador de documentos. Perfecto, entonces, a continuación vamos a la parte, una de las más importantes y la principal que es en el módulo básico de Excel, ¿no? Saber y conocer las fórmulas y funciones de la herramienta, ¿no? Entonces, como ya habían visto, les explicaba, haciendo la tecla igual o yendo a la opción de función, nos va a ayudar a ver el conjunto de opciones y las distintas funciones que se tienen para hacer uso, ¿no? Aquí estamos haciendo el uso básico de la suma. Vamos a seguir. Esta es la opción, ¿no? Insertar función. Si se van directamente a esta opción, les va a abrir una pequeña ventana donde ustedes van a poder hacer búsqueda de las funciones, ¿no? Excel ya tiene categorizado y agrupado ciertas funciones según lo que requieran ustedes, ¿no? Funciones aritméticas, funciones de lógica, cálculo, financieras, estadísticas, ¿no? Entonces, este buscador les va a ayudar a encontrar la función y también un ejemplo de qué necesitas, ¿no? Qué parámetros de entrada y salida son los que requiere la función, ¿no? Entonces, lo importante de una función es saber cómo es el formato, ¿no? Qué parámetros de entrada necesito y cómo es la salida de ese valor, ¿no? De la salida de la función, que por lo general es un valor único, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de fórmula que vayan a usar, por ejemplo, la función de suma nos permite ir ingresando los valores, ¿no?
por, por efecto te muestra solo dos valores, ¿no? Pero lo que vayamos cargando, acá, mira, está el formato de manejo de la fórmula de suma, ¿no? Tenemos el número uno, número 2 y los valores n que quieran ingresar, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras variantes que pueden hacer de la función suma. En este caso, la autosuma igual es un acceso más rápido a poder hacer el cálculo de la suma o de las otras funciones generales que existen en Excel, ¿no? La suma, promedio, contar sí y, bueno, el máximo y mínimo de algún valor. Perfecto, entonces aquí tenemos una pequeña tabla que se las dejo de las funciones más comunes en el tema de formatos de fecha y hora, ¿no? La función ahora nos devuelve la fecha actual. Este valor número de serie que vemos acá es el valor equivalente que les mencionaba anteriormente, ¿no? Excel maneja las fechas con una equivalente en valor numérico, ¿no? Se van a dar cuenta cuando pongan un formato fecha respectivo y le cambian clic derecho en la celda y le ponen formato numérico, les va a mostrar su equivalente numérico de la fecha, ¿no? Ese valor numérico, ¿cómo lo obtiene? Aquí está la clave, ¿no? Excel cuenta como cero el valor inicial de enero de 1900, ¿no? Entonces, para 1900 para adelante es un valor numérico que Excel interpreta, ¿no? 0, 1, 2, 3, en adelante, ¿no? Entonces, esa es la forma de manejar Excel, ¿no? Para ciertos cálculos que haga en las distintas fórmulas, ¿no? Es bueno que ustedes lo sepan, porque uno sabe, uno ve, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado con mi formato de fechas? Y lo he puesto acá, y ven un número equivalente, ¿no? Es que resulta que le habían cambiado el tipo de formato a numérico y ya le ha mostrado su valor equivalente numérico de la fecha, ¿no? Entonces, que hay otro conjunto de de funciones que, bueno, se las dejo acá porque son útiles, ¿no? Obtener la fecha, rango de fechas, ¿no? Por ejemplo, calcula el número de días entre dos fechas. Tal vez una fórmula o una función que es bastante común, ¿no? Para poder obtener, hacer cálculos de los días que han transcurrido entre un rango, ¿no? Depende de su hoja de Excel, ¿no? También obtener el valor de hora de una fecha de un formato como tal, ¿no? Porque podemos obtener los minutos, jalar las horas, segundos, ¿no? Son varias funciones de tipo fecha y hora que se tienen, ¿no? Bueno, a continuación tenemos acá un conjunto de tablas, no son todas las funciones por si acaso, ¿no? Son solamente algunas que son las más comunes, ¿no? En cuanto a manejo de funciones para texto, existen varias, ¿no? Tenemos aquí la función carácter, ¿no? Lo que hace es sacar el equivalente en valor ASCII, ¿no? De un carácter correspondiente, ¿no? Y viceversa, si le pones código y el texto, te va a obtener el valor numérico correspondiente, ¿no? Otra de las funciones más comunes es hacer la concatenación. Si bien les decía que ustedes pueden hacer la concatenación con el símbolo ampersand, la función concatenar también te sirve para poder hacer la concatenación de dos o más textos, ¿no? Como se ve aquí el formato. Es muy importante interpretar el formato, ¿no? Que en la ayuda de Excel te muestra de las funciones como tal, ¿no? Te dice qué valores se puede usar, qué valores son opcionales y cuáles son necesariamente requeridas, ¿no? Que ingreses para tener el resultado de la función. Mayormente en eso salen los errores, ¿no? No poder identificar bien los parámetros de entrada y obtienes un mal resultado y ya te devuelves una excepción, un pequeño error en el ingreso de la fórmula como tal, ¿no? Tenemos la fórmula decimal que me ayuda a redondear un número pasado con parámetros, ¿no? Cierta cantidad de decimales, ¿no? Tenemos las funciones de string derecha, funciones de encontrar un valor en una cadena respectiva, ¿no? Todas estas funciones, si te dan cuenta, ya se van a utilizar en otro ámbito, ¿no? Si tienes una pequeña tabla, ¿no? De, no sé, productos farmacéuticos, esta función de encontrar me va a ayudar a
buscar, ¿no? Dentro de un rango respectivo, el valor cadena que esté ingresando, tal vez en un pequeño campo, ¿no? Entonces es importante saber qué tipo de funciones existen en Excel y ya en el momento de uso diario y cotidiano van a saber cuándo utilizarlas, ¿no? Hay esta pequeña función que extrae, ¿no? Devuelve el carácter de una cadena. Si no existe, ya te devolverá un valor nulo o cero, ¿no? Entonces, entre traer, hallar y encontrar se puede ver, son funciones bastante similares, pero la salida de estas funciones es distinta, ¿no? O los parámetros de entrada también son distintos, ¿no? Tenemos la función largo que me identifica el tamaño, la longitud del texto de caracteres, cuántos caracteres tiene en un campo, ¿no? Muy bien, existen algunas otras funciones que son útiles, ¿no? Por ejemplo, la de limpiar para quitar ciertos caracteres que no son usuales, ¿no? No son numéricos, alfanuméricos básicos, sino caracteres especiales que nos ayudan un poco a depurar la información en el registro como tal, ¿no? Tenemos la función mayúsculas, minúsculas, que nos ayuda a forzar que el dato ya se vea en mayúsculas o minúsculas, ¿no? Entonces nos puede ayudar en el momento de ingresar un pequeño formulario de registro en Excel, ¿no? Es mejor trabajar ya sea con mayúsculas o minúsculas para el tema de búsquedas de información, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos también una función que es reemplazar, que nos ayuda a identificar un texto y cambiarlo, ¿no? En una cadena más grande, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos formatos para forzar el valor, ¿no? Un valor numérico lo podemos convertir a un formato texto con esta opción respectiva, ¿no? Bueno, a continuación tenemos otras funciones de búsqueda en Excel, que bueno, el buscar H, buscar B, es algunas de las funciones que vamos a ver en los ejercicios más adelante, son bastante útiles, ¿no? En el momento de identificar y buscar un valor en una matriz correspondiente, ¿no? También tenemos las funciones de coincidir, columna, elegir, fila, ¿no? No se preocupen, estas fórmulas, las más usuales las vamos a ver en algunos ejercicios más adelante, ¿no? Y bueno, para los que son del área financiera, acá tenemos un conjunto amplio, ¿no? De las funciones financieras que maneja Excel. Por ejemplo, ¿no? Obtener o que me devuelva el tema de depreciación de un pequeño, de un inmueble como tal, ¿no? Como ustedes verán, si son y manejan harto el tema financiero, entenderán mejor lo que son los parámetros que se están pidiendo acá, ¿no? El costo, el valor de residuo, la vida y el periodo y mes, ¿no? Son parámetros ya que uno identifica si es analista en el tema financiero. Entonces, ingresando los parámetros que corresponden, ya obtienes un valor respectivo, ¿no? Aquí podemos obtener también la depreciación, los cálculos de interés, el valor de un pago, la depreciación según el método directo, las tasas, ¿no? De interés, entonces la parte crediticia es importante también, ¿no? Podemos obtener el TIR, la tasa interna de retorno, el BAN, ¿no? Entonces, todo este conjunto de fórmulas ya tiene incrustado Excel, ¿no? De igual forma, las partes de estadística, ¿no? Las funciones estadísticas son partes insertadas ya entre las fórmulas que tiene el manejo de Excel, ¿no? Un poquito viendo el tema de manipulación de datos, de celdas. Esta es la parte de un poco manejar la planilla como tal, de una forma más fácil, ¿no? Una forma fácil de poder seleccionar toda una fila es yéndose a los índices principales, ¿no? Puedes seleccionar y esta fila completa hasta el final de las letras se la podría borrar, ¿no? Una forma rápida de seleccionar toda la hoja entera de trabajo es yéndonos al vértice superior derecha, ¿no? Con esto seleccionamos toda la parte de la tabla correspondiente, ¿no? Añadir una selección,
De igual forma fácil, ¿no? Clic derecho sobre la fila columna y insertamos la columna como tal, ¿no? Perfecto. A continuación tenemos otra parte de ejercicios que, bueno, se los dejo también para que ustedes lo vayan viendo paso a paso. Están bien descritos, ¿no? Qué se quiere hacer cada uno de los ejercicios y cómo usar cierta combinación de teclas que les va a ayudar a combinar el manejo de las planillas como tal, ¿no? Es un pequeño ejercicio más corto. Bueno, aquí en la manipulación de celdas 2, no se olviden que una forma muy útil de, digamos, de copiar información se tiene en la parte del pegado, ¿no? El pegado en Excel es bastante específico. Como vemos a continuación, podemos hacer el pegado de un valor, ya sea solamente de tipo formato, valor. A continuación vamos a poder ver cómo se puede ver. Muy bien, esta parte es la que quería mostrarles, el pegado especial de Excel. Bueno, es un resumen de todo lo anterior que hemos visto, pero cuando pegas un valor, ¿no? Ya sea de un Word o del mismo Excel, tú ya puedes pegar el valor específico, ¿no? Ya sea con las fórmulas que tenga la celda o solamente los valores ya totales como tal, o con formato, ¿no? El formato ya es un poco la presentación de un campo, ¿no? Si está en formato cursiva, negrita, con un color de fondo, un color de línea, ¿no? Entonces este manejo de formatos se maneja acá, ¿no? Entonces copiar y pegar, se puede hacer un pegado especial para poder identificar y seleccionar exactamente qué quieres pegar, recuperar de este valor, ¿no? Acá hay unos pequeños ejercicios también de copiado y pegado, que se los dejo. Esta parte me voy a adelantar. Y bueno, formato de celdas, esto ya es la manipulación de la forma como se ve un campo, ¿no? Podemos elegir el tipo de letra, el tamaño de la letra, agrandarla, disminuirla, usar los formatos de bold, de, que se llama inclinación, subrayado, o yéndonos a formato de celda, como vimos anteriormente. En fuente tenemos ya una descripción más general, ¿no? De los campos, formatos, tamaños de fuente de la letra, como tal, ¿no? Perfecto, aquí se describe y tenemos un pequeño ejercicio igual, ¿no? De manejo de formatos que se los dejo. Y bueno, finalmente el formato de celdas 2 comprende un poco a la alineación, ¿no? Podemos alinear los datos de forma rápida, ¿no? Derecha, izquierda, centrado, en el medio, en la parte inferior, inclinado. Se le puede inclinar bajo un radio, ¿no? ¿Qué grado de inclinación quieres que vea el texto? En cierto formato de textos lo manejan de esa forma, ¿no? La alineación general de datos, ¿no? Perfecto, aquí está un poco más detallado que significa cada uno de los campos. Esto un poco más acelero porque se los dejo también para que hagan los ejercicios que están acá, ¿no? Y bueno, comprenden mejor el manejo del formato de las celdas de presentación como tal. Bueno, formato de celdas 3, hablamos ya del tema de bordes, sombreados. Esto influye un poco tanto la celda, ¿no? Y otro pequeño parte de ejercicios que los dejamos aquí a ustedes, ¿no? Que lo vean, ¿no? Y finalmente el tema de rellenos de color, ¿no? Ya formato de color de fondo y los distintos tramos que se pueden manejar en Excel, ¿no? Otra parte de ejercicios que se lo dejo, ¿no? Y finalmente esto ya vimos, ¿no? De forma rápida el formato de celda del valor. Creo que es lo más importante porque aquí esto interpreta a veces Excel, ¿no?
interpreta que es un tipo de formato de tal tipo, fecha, hora, porcentaje. Y bueno, aquí están definidas las formas y formatos que tenemos correspondientemente. Muy bien. Cambio de estructura. Este es ya un poco de la forma de presentación de los párrafos. Tamaño alto de las celdas. Es totalmente manipulable, ¿no? Si se dan cuenta, es toda una pequeña guía, ¿no? Que se los dejo para que ustedes con un poco más de calma lo puedan revisar. Esto comprende todo el material que es la parte de Excel básico. Bueno, cambio de estructura 3. Ocultar y mostrar filas, ¿no? Como han visto, cuando usábamos los filtros, hacía una función automática de ocultar y mostrar las filas respectivas, ¿no? Acá nosotros podemos manipular y decir cuándo sí, cuándo no. Vamos a ocultar la parte de la presentación de cierta información de la hoja, ¿no? Eliminar elementos, bueno, se puede eliminar toda una fila, toda una columna o una celda específica, el valor de una celda específica, ¿no? Perfecto. Todas estas partes comprenden la parte básica de manejo de Excel, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la parte de corrección de ortografía, que bueno, es recomendable poderle hacer en algunos de estos formatos. A veces descuidamos un poco la parte más de forma, ¿no? Y no es agradable ver algún campo, un título que esté con algún error ortográfico, ¿no? Con esto podemos hacer una revisión exhaustiva de, bueno, de toda la hoja, de todo el libro como tal, ¿no? Y bueno, es recomendable, ¿no? Poderlo hacer siempre ya acabando de hacer concluyendo de hacer tu formato de Excel correspondiente, ¿no? Finalmente la parte de impresión, ¿no? Esta parte de impresión es importante porque lo bueno que Excel maneja es lo que es una vista preliminar, en el cual uno puede ver si exactamente se está desplegando antes de imprimir, como toda la página, por ejemplo, ¿no? Si toda la página entra en una hoja tamaño carta, oficio, se lo puede ir cambiando la escala, ¿no? Podemos cambiar las escalas para poder hacer que, forzar un poco que ingrese, ¿no? Toda la impresión de la página en una hoja respectiva, ¿no? Bueno, también tenemos la parte de configuración de página de hoja. Le podemos cambiar la impresión, que se vea en formato vertical o horizontal, y el tamaño tipo de hoja, ¿no? A4, tamaño carta, oficio, ¿no? Y si requieren o no que en la impresión se muestre un encabezado o pie de página, ¿no? Esta parte es opcional. Muy bien. Estamos acabando de ver toda esta parte que deberían dominar en el tema de manejo de Excel básico. Los siguientes módulos ya son completamente prácticos, son ejercicios de la vida real, hasta el tema de tablas dinámicas, ¿no? Que es lo fundamental que se está manejando hoy en día en lo que es Excel, ¿no? La tabla dinámica te ayuda bastante en desplegar tu información y presentarte resultados, ¿no? O sea, eh, estadísticos con gráficos, de representación de información, ¿no? Eso ya va un poco más en el tema de análisis de información, ¿no? Que actualmente se pone de moda, ¿no? Simplemente no es la información, sino cómo la presentes, el valor agregado que se tiene, ¿no? En la parte de tratamiento de data, ¿no? Como tal. Bueno, esta parte es la última que vemos, es la de manejo de gráficos, ¿no? Un poco como una pequeña parte de teoría de lo que estamos mostrando ahora, qué se puede hacer. Tema de gráficos, existe una inserción de gráficos y distintos modelos, ¿no? De estructuras que se pueden representar en la gráfica, ¿no?
Es importante tener una matriz de ingresos de información que está representada, ¿no? Para identificar cuál es el valor que va a ir en el eje X, en el eje Y, cuál es el valor o la métrica correspondiente para, para visualizarse en la gráfica como tal, ¿no? Las gráficas en Excel en cualquier momento se les puede modificar, se puede configurar los ejes, renombrar los títulos que se va a ver en cada uno de los campos y bueno, las historias, los colores y formatos de relleno son también bastante manipulables en el tema de Excel, ¿no? Gráficas, eh, una visualización más en 3D, el formato como tal, se puede manipular. Perfecto, hasta esta parte les estaría dejando lo que es, bueno, lo que es un conjunto de ejercicios para que lo puedan ver en clase. Esta diapositiva principalmente tenía esa idea, ¿no? De mostrarles un poco más teórico, ¿no? La parte básica de Excel, qué es lo que necesitamos que dominen y, bueno, qué opciones tienes para manejar en cuanto a Excel y, sobre todo, el consejo que se les da es el manejo ágil, ¿no? En la parte del teclado de Excel. Para la clase de mañana son ya directamente ejercicios que vamos a ver conmigo, tema de validación de datos, funciones varias, tablas dinámicas. Con eso yo creo que en el transcurso de la noche se les va a habilitar las cuentas para que puedan bajarse el manual que estoy compartiendo de manejo de Excel básico e intermedio y las diapositivas también, ¿no? Para que puedan hacer ese seguimiento que les he pedido que vean en clase. Sobre todo, hagan esos ejercicios que están en esta presentación, en esta segunda presentación, que les va a ayudar bastante, ¿no? A comprender un poco mejor cómo introduzco los datos, cómo manejo el teclado para tener una mejor, una más óptima manejo de la herramienta como tal, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto al tema del día de hoy. Consultas me lo pueden hacer mañana antes de empezar la clase como tal. Y ya mañana, como les digo, tengan alistado su Excel, que vamos a hacer ya los ejercicios directamente, ¿no? Conmigo. Ya va a ser un poco más práctico la clase de mañana. Y bueno, hasta mañana. Buenas noches.